Hola a todos los que se conectan a esta hora a Semana Noticias. Recuerde que en Semana usted encuentra toda la información sobre las candidaturas presidenciales. Estamos a pocas semanas de las primeras justas electorales y hoy estamos acá en el Hotel Tequendama, donde se realiza la Convención Nacional del Partido Conservador. A esta hora, allá adentro se encuentra el expresidente Andrés Pastrana y también el candidato presidencial por su partido, David Barguil, y todas las personas que acompañan esta convención. En las declaraciones que hace muy pocos minutos entregó el expresidente Pastrana, hizo fuertes, o digámoslo así, una arremetida completa a la Corte Constitucional. Recordemos que hace pocos días se conoció que no se daría la fumigación con glifosato y esto él lo asume como una complicidad, incluso atrevió a llamar a la Corte como arrodillada al narcotráfico, pero no solamente arremetió contra esta institución, sino que también lo hizo contra otros dirigentes políticos, exdirigentes políticos. Estamos hablando del expresidente César Gaviria, del expresidente Juan Manuel Santos y también del expresidente Ernesto Samper. También nombró a Gustavo Petro como si fuese unas ovejas o unos lobos disfrazados de ovejas al servicio del narcotráfico. Y quiero que ustedes vean la intervención completa del expresidente, donde van a escuchar esto y finalmente la línea que le da el candidato presidencial del conservatismo, pues para que lleve precisamente la candidatura en marcha y pues la línea política que va a seguir. Escuchemos. A pocas semanas del primero de los encuentros electorales de este año, tenemos que ser conscientes del momento tan singular que vivimos para entender que hoy más que nunca debemos enfrentar retos y oportunidades con cabeza fría, con convicciones firmes y la mirada puesta en el porvenir. Colombia ha transitado las primeras décadas del nuevo milenio por caminos turbulentos y apasionantes. Hoy atravesamos una insospechada crisis global que ha puesto a prueba la solidaridad tanto al interior de las naciones cuanto en el conjunto de la comunidad global. En este entorno de cambio y de crisis, las nuevas generaciones colombianas, entre ellas quienes acuden por primera vez a las urnas, han recogido a su manera el anhelo permanente de la paz para hacer del discurrir diario y trasfondo esencial de la política. La elusiva paz es desde el convulsionado siglo XIX y hoy más que nunca el meollo de la cuestión colombiana. Y es en torno a la búsqueda de la paz que el Partido Conservador debe apuntar su política con la convicción de que debemos defender nuestra frágil e imperfecta democracia como el más preciado de nuestros bienes. En este empeño, que no se equivoquen nuestros contradictores, no vamos a caer en la trampa del maniqueísmo. Vamos a ofrecer futuro y esperanza mientras nos renovamos como colectividad. Con mirada crítica hacia nuestro interior, retornamos como partido tras larga ausencia al ruedo de las candidaturas presidenciales. Volvemos con un mensaje colectivo de futuro y principios, en manos de un líder joven, optimista y demócrata convencido como lo es David Barguil. Ese es el mandato histórico de nuestra convención que venimos a cumplir hoy. Las nuevas generaciones traen siempre a la política su óptica fresca y el tono de los nuevos tiempos. Esta vez, con ideas de las que nuestro partido ha sido precursor y visionario: la cuestión social, la educación, el medio ambiente, la tecnología, la vivienda, la salud y siempre y ante todo la justicia social y la paz. Las nuevas generaciones llegan al debate electoral con exigencias en el plano de la moral política, de la lucha contra la corrupción, de las nuevas formas de crear y conservar.
Pero los temas de hoy no son ajenos a la tradición de nuestro partido, líder de las grandes conquistas sociales de nuestra historia, del primer código ambiental del mundo, el partido que rescató a Colombia de las manos del narcotráfico cuando éste se había tomado la presidencia de la República, el partido que salvó a las Fuerzas Armadas y de Policía y revivió nuestra economía y con ello salvó a Colombia. Son los nuevos protagonistas de la democracia con quienes comparto hoy las reflexiones de un viejo político, reflexiones apenas de quien está más allá de la angustia y trajines de la política, pero que, para pesar de muchos, opina de vez en cuando. Desde esta perspectiva de largo horizonte, veo temas que se repiten en el tiempo, cosas nuevas que fueron nuevas en otros momentos, oportunidades maravillosas que no aprovechamos, logros que se avecinan y males que se enquistan con el paso de los años. La Colombia de hoy es un volcán. Nuestra historia es volcánica, pero son otros tiempos. Hoy vivimos a una velocidad sin par en la historia de la humanidad. El cambio es diario y a diario surgen problemas nuevos y nuevas soluciones. La uniformidad y la monotonía son cosas del pasado cuando el futuro nos atropella. En una nación joven, cada día más educada, más urbana, más globalizada, con mejores ingresos y más derechos y beneficios sociales, las exigencias desbordadas son apenas la consecuencia natural del cambio y sus protagonistas. Las ventajas y beneficios en la sociedad global crecen mientras los desequilibrios son cada día más protuberantes en un mundo interconectado. El futuro que ha planteado nuestro partido a lo largo de la historia ha tenido siempre como objetivo una empresa de realizaciones sociales, sin rezagados en el camino, un empeño de profundo aliento social conservador. Colombia no ha sido ajena al cambio global que nos sacude, y esto lo digo con optimismo, con la conciencia de que la justa exigencia de un país mejor es el motor de la política responsable, en especial dentro de una sociedad conectada y globalizada también en sus aspiraciones y demandas sociales, políticas y económicas. El descontento y las expectativas crecientes presionan la política a lo largo y ancho del globo. Tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, la política de las realizaciones ha desplazado globalmente al discurso político. Sin embargo, a nuestra América Latina aún la ronda el espectro del comunismo soviético desde su última trinchera en Cuba. Desde la perspectiva conservadora en Colombia, la economía social de mercado, la defensa de la democracia y sus instituciones y la pulcritud en el manejo de la cosa pública son y serán nuestro norte. El Partido Conservador de hoy debe dar ejemplo diseñando para sí nuevos mecanismos internos, eficientes y efectivos, con una política de manos limpias que nos permita desviar el cauce del manejo pulcro y eficiente de los recursos de los colombianos. En Colombia, la paz y la moral tienen que ser pilares del debate electoral. Con corrupción no hay justicia y no hay paz. Y en Colombia, la paz no será posible mientras el narcotráfico reine impune y la política no atienda el estruendoso campanazo de la narcodemocracia. Si el Partido Conservador ha de enarbolar las banderas de la paz y las manos limpias, no puede equivocarse. Deberá inevitablemente enfrentar el poder del narcotráfico, a sus socios políticos y a sus secuelas antidemocráticas.
Las nuevas generaciones que no vivieron el derrame de sangre de la embestida del narcotráfico conocen esa visión mediatizada y lejana del narcotráfico de telenovela. Pero el narcotráfico es un peligro real y muy presente, nutrido por más de 250.000 hectáreas de coca y hermanado con la extrema izquierda y sus guerrillas, así como con el paramilitarismo. Alimenta mediante su sociedad criminal y política con el llamado Cartel de los Soles de Venezuela, el proyecto chavista y castrista de Venezuela, y tiene sus garras bien clavadas en los carteles de la contratación que drenan las arcas del Estado a lo largo y ancho del país. El narcotráfico domina territorial y políticamente como amo y señor vastas regiones de Colombia. Y su oxígeno está en los políticos que han asumido su defensa, mediante los pretextos de no fumigación de sus cultivos y el empeño de la legalización de la droga que producen ellos. En Colombia, país con el virtual monopolio de la producción de cocaína en el mundo, 3 expresidentes colombianos y un político aspirante a la presidencia son los más connotados defensores de la causa y activos del narcotráfico. Señor presidente, mediante falaces recursos argumentativos, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria y Gustavo Petro celebran lo que llaman el fracaso de una guerra contra las drogas para justificar políticas que legalizan de hecho la producción y el tráfico de estupefacientes en Colombia. Así, nuestros 4 jinetes del apocalipsis recorren los pocos países en los que la izquierda les aplaude su discurso, en los salones de Europa o en las conferencias del socialismo castrista, porque nunca lo hemos visto decretando incautos y pregonando su credo de la legalización de la droga en la China, o en Rusia, o en la India, o en Asia, o en Europa Oriental, o en los países musulmanes, o en Oceanía, o en África, o en Cuba. Su discurso es, ante los ojos del mundo, una vergüenza. Y si el Partido Conservador quiere recuperar su liderazgo moral, debe comenzar por lo evidente. Si el Partido Conservador quiere recuperar su liderazgo moral, debe comenzar por lo evidente, por lo que los narcotraficantes y sus políticos tanto temen. Cuando se habla, doctor Barguil, de fumigación de los cultivos del narcotráfico, sus defensores de oficio tiemblan al unísono con los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares y los carteles de la contratación. Saben que sobre más de 250.000 hectáreas de coca nunca habrá paz, pero eso no les importa. Mientras el narcotráfico y los violentos estén de su lado en la repartija del poder, ellos le hacen su política. Su discurso tramposo recorta la dimensión total del narcotráfico. La inequidad y los desequilibrios resultantes del desmesurado poder económico, lo ambiental con más de 1,5 millones de hectáreas de bosque arrasadas, los zarpazos de la corrupción con los carteles de la contratación, la violencia de las masacres y los despojos de tierras a los campesinos y la muerte de los líderes sociales, el terrorismo que estalla a diario y el atraso social cuando los recursos de inversión de la educación, la salud y la infancia van a parar a las manos de los testaferros y socios de los narcos y de sus aliados. El narcotráfico está en la raíz de los grandes males que padecemos. En la Colombia de hoy debemos convencernos de que nuestra disyuntiva no es democracia o totalitarismo, es democracia o narcototalitarismo. La amenaza
es aún mayor cuando el paso del tiempo se ha encargado de mostrar que el proyecto de paz de Santos y de las FARC quedó mal hecho porque se hizo unilateralmente a la medida del narcotráfico y de la impunidad. El logro más grande de Juan Manuel Santos tras su proyecto de paz fue desequilibrar la Corte Constitucional a su favor con los oficios de funcionarios y amigotes suyos para blindar la inviolabilidad de los cultivos del narcotráfico. Sin embargo, para fumigar y erradicar los cultivos ilícitos de coca de las guerrillas, los paramilitares y de los narcos, no se necesitaría el permiso de la Corte, que pasa por encima de la división de los poderes y se arroga funciones del Ejecutivo con decisiones diametralmente contradictorias que no le serían permitidas legalmente a juez alguno en el mundo. Bastaría entonces, doctor Barguil, cumplir el mandato ciudadano del presidente de la República y su juramento al pueblo para erradicar la coca sobre la base de la doctrina alterna que permite la fumigación de cultivos lícitos de la comida de los colombianos producida por campesinos honrados. La erradicación de la coca es cuestión de seguridad nacional, por el impacto de la cocaína en el tejido social y la amenaza del narcotráfico a las instituciones democráticas. Fumigar la coca de los narcos es apenas cuestión de amarrarse los pantalones y cumplir con el deber. Y es así como el Partido Conservador y las mayorías de las gentes de bien, los demócratas convencidos, debemos enfrentar en esta campaña electoral al letal narcotráfico que se escuda tras las florituras dialécticas de Santos, de Gaviria, de Samper y de Petro. Ayer, hace exactamente 34 años, viví en carne propia la violencia del narcotráfico secuestrado por Pablo Escobar y los carteles de la droga. Tras haberlo denunciado como periodista, sobreviví gracias a Dios nuestro Señor. Mi infortunado amigo, el ejemplar procurador Carlos Mauro Hoyos, fue sacrificado por la mafia durante este luctuoso episodio. Ese mismo narcotráfico, con sus sicarios del M-19, cometió el crimen y el atentado más horrendo posible contra la democracia y las instituciones al masacrar ante un mundo atónito y horrorizado a la Corte Suprema de Justicia que se disponía a fallar en su contra. ¡Qué contraste el de la valiente Corte Suprema de Justicia, sacrificada por el narcotráfico y el M-19, con la arrodillada Corte Constitucional de hoy! El narcotráfico sacrificó a los mejores hombres y mujeres de nuestra patria y llegaría hasta comprar una elección para apoderarse nada menos que de la presidencia de la República de Colombia. Para desmantelar las estructuras mafiosas y sus cultivos, creamos en mi gobierno el Plan Colombia, que permitió a mi sucesor embestir sin dilaciones a los narcoguerrillas y cuyo desmonte habría de imponer en La Habana los narcotraficantes de las FARC. El narcotráfico colombiano, óigase bien, es capaz de todo. Es la amenaza más grande a la democracia colombiana y continental. No nos equivoquemos en estas elecciones. David Barguil sufrió desde su niñez en carne propia los efectos devastadores de la droga en la familia y la sociedad. Gracias a Dios, al coraje, la perseverancia y el amor de su madre, a sus esfuerzos personal, su estudio y su recio carácter, David salió adelante en ese trance. David Barguil puede decirles con la frente en alto a Juan Manuel Santos, a César Gaviria, a Ernesto Samper y a Gustavo Petro, así como a las nuevas generaciones de electores,
que la cocaína y el narcotráfico, y las guerrillas y los paramilitares, y los carteles de la contratación que de sus negocios se nutren, son letales para Colombia y los colombianos. Ellos saben que mientras reina el narcotráfico en el campo, será un engaño hablar de repartir de tierras y de producir comida. Y una mentira palmaria, vender una política contra la corrupción como promesa de cambio, mientras los políticos y las cortes defienden directa e indirectamente los intereses de los carteles que mueven la corrupción en grande. Saben que su proyecto de paz, a cuyo pacto leonino el país dijo no, quedó mal hecho. Saben que la narcoguerrilla, de la mano de la narcodictadura de Venezuela y de su cartel de los soles, está embravecida. Saben que con el narcotráfico montado en más de 250.000 hectáreas de coca, guerrillas, paramilitares y carteles de la contratación, no habrá paz posible. Saben que en Colombia no hay campesinos cultivadores de coca, sino campesinos, doctor Barguil, esclavizados por los carteles del narcotráfico y de las guerrillas en sus cultivos de coca, produciendo pasta de coca. Y más grave aún, el país sabe que todo este tinglado lo tiene muy claro la Corte Constitucional. Ecos de 1994, cuando el cartel de Cali y sus socios accedieron con sus dineros a la presidencia de Colombia. Que no se nos olvide por un segundo en esta campaña electoral hasta dónde pueden llegar a través de los políticos estas organizaciones criminales hoy fundidas con guerrillas, paramilitares y carteles de la contratación. Colombia, al enfrentar la pospandemia, debe crecer en grande y para todos. Debe marchar hacia adelante sin dejar compatriotas rezagados en la ruta de creación de bienestar y de riqueza colectivos. Pero insisto, no nos equivoquemos. Esto no se puede hacer mientras el narcotráfico siembra la guerra y la corrupción. La pandemia sacudió la economía y cobró en apenas un par de años un descomunal número de vidas. Una tragedia sin par que el Estado enfrentó con un alto costo para sus arcas. Los giros y los subsidios de emergencia fueron sacrificios inaplazables y apenas justo que nos permitieran salir adelante a pesar de los bloqueos, del vandalismo y de los destrozos con que se saboteó la economía. El éxito de la convocatoria de Gustavo Petro al bloqueo de los puertos en una hora tan difícil habría de manifestarse eventualmente en términos de desabastecimiento, de carestía y de inflación. Debemos estar conscientes de que el mundo que se perfila para una pospandemia es otro. En lo político, lo económico, lo comercial y fundamentalmente en lo social. Las relaciones de trabajo, la productividad, el mismo diseño y crecimiento urbanos, las relaciones personales y sociales y la política nunca serán los mismos de 2019. En la escritura china, crisis y oportunidad comparten un ideograma. Hoy, en la crisis, se vislumbra de nuevo la oportunidad comercial perdida que nos arrebataron primero los llamados tigres del Asia y luego la China. Las injustas ventajas del crecimiento de esas dictaduras, envueltas en las bondades del capitalismo, se dieron sobre la base de la explotación de los obreros y la ausencia de garantías sociales. Los salarios del Asia estuvieron por debajo de los nuestros y por tal razón y con la venia del capitalismo nos arrebataron los grandes mercados. Pero irónicamente, ha sido la misma mano invisible del mercado quien se ha encargado de corregir este desequilibrio a nuestro favor. La competitividad de nuestra mano de obra y nuestros cerebros se han recuperado. La demanda desbordada por bienes y servicios ha redundado a favor nuestro, en salarios más altos y mayores exigencias sociales en China y en el Asia. Hoy América Latina
y particularmente Colombia tiene, a diferencia de las estirpes condenadas a 100 años de soledad, una segunda oportunidad sobre la tierra en el plano comercial. No podemos dejar pasar de nuevo esta ventana de oportunidad. Por esas y tantas otras ventajas comparativas, tampoco podemos estancarnos en una política de subsidios como si administráramos un pozo sin fondo. Un crecimiento acelerado, distributivo y sostenible es requisito esencial para competir en nuestra nueva etapa, para responder rápida y efectivamente a las crecientes demandas de inversión social e infraestructura en Colombia. En esta hora crítica debemos atrevernos a dar un salto adelante y equilibrar las desventajas de los subsidios de las regiones más desarrolladas. Los subsidios a los agricultores, los campesinos, los pequeños y medianos industriales, los servicios, y las ventajas tributarias a las zonas rezagadas y deprimidas y a las nuevas tecnologías. Como conservadores tenemos que pensar en grande y hacia adelante, teniendo en cuenta que debemos mejorar la distribución del ingreso, sin olvidar que para repartir más hay que producir más, que la conservación debe ir de la mano del desarrollo sostenible, que debemos volver los ojos hacia el campo sin un narcotráfico generador de violencia y de miseria. Colombia está en guerra y para avanzar no podemos asumir la ficción de que Colombia está en paz cuando el país está nadando en un mar de coca sobre el que flota la corrupción inducida por el narcotráfico y la violencia. En medio de esta guerra, el proceso electoral nos da una oportunidad única para emprender nuevos rumbos y saldar cuentas pendientes de la política con la opinión pública, como el escándalo pendiente de la corrupción de la campaña presidencial comprada por el contratista Odebrecht, el asalto de Gustavo Petro a la economía de los colombianos con sus coordinados bloqueos y vandalismo durante la pandemia, y la fuga internacional de su socio, el infame contratista Juan Carlos Montes, quién sabe con cuántos secretos de corrupción. Evidencias como estas son un sol que pretenden tapar con las manos para que sus protagonistas recorran a Colombia acompañados de los más oscuros personajes, posando de moralistas y feriando ilusiones. Y en cuanto a la legalización de la cocaína y la protección estatal de los cultivos ilícitos, les pedimos a los 4 guardianes políticos del narcotráfico que descubran de una vez por todas sus banderas electorales, a cielo abierto y de cara al país, sin distorsiones de la evidencia científica ni artificios dialécticos. Que pongan la cara en las plazas públicas y vendan a cielo abierto sus reformas políticas de cocaína para todos y plantaciones de coca intocables. Que salgan a las calles a defender la impunidad de Odebrecht y la campaña de reelección que la contratista compró. Que le ofrezcan a Colombia más bloqueos a su economía, más puertos paralizados, más vandalismo y más destrucción en las ciudades. Que nos digan de una vez por todas para qué están del lado del narcotráfico y las guerrillas y los paramilitares y de los carteles mexicanos y venezolanos cuando protegen desde la política y desde las cortes sus cultivos. Estos son temas fundamentales para el país, en el que los dueños y los socios de los cultivos de coca se disfrazan con piel de ovejas. La oveja Santos, la oveja Gaviria, la oveja Samper, la oveja Petro. Colombia. Colombia, por encima de cualquier diferencia política, rechaza la legalización de la droga y sus cultivos. Quiere sacudirse el yugo del narcotráfico. Rechaza las narcoguerrillas que le pusieron conejo a Colombia y rechaza los carteles de contratación cuyos hilos se enredan en las manos tenebrosas del narcotráfico. Los colombianos y colombianas reconocemos de lejos al monstruo que se alimenta del mar de coca en territorios perdidos a la subversión y el delito. Reconocemos las intenciones de los políticos que pregonan la pretendida derrota de los colombianos ante los carteles de la droga para vender su legalización, tesis peregrina con la que subestiman la inteligencia del electorado y ofenden a sus compatriotas.
Por mi parte, quiero decirle a mi partido conservador y a las generaciones que irrumpen en el debate político que no podemos equivocarnos en el diálogo con la gente, que debemos llamar al pan, pan y al vino, vino, señalar a los que son y poner de presente la cruel experiencia con el narcotráfico cuando vivimos de nuevo en campos y ciudades su andanada trágica de muerte y destrucción. A todos nuestros compartidarios, a todos nuestros candidatos les recuerdo hoy al compañero de luchas de mi abuelo, al caudillo Jorge Eliezer Gaitán, cuando decía, abro comillas, que el pueblo es superior a sus dirigentes, cierro comillas. Frase más viva hoy que nunca, cuando tantos dirigentes se pasan a la orilla equivocada para defender los intereses de las mafias. El pueblo colombiano sabe, cuando se alista para ir a las urnas, que en la defensa de los cultivos de la coca, en los acuerdos de La Habana que los garantizaron y en la campaña de la legalización de las drogas, que hay gato encerrado. Los políticos complacientes con los cultivos de coca y sus dueños, los promotores de la legalización de las drogas, van en contravía del sentir del pueblo colombiano, de la democracia y de nuestras instituciones. Para ellos pedimos el voto de castigo. A los godos rasos como yo, a esta convención conservadora y a sus candidatos a lo largo y ancho de nuestra patria, les invito a reflexionar en esta campaña en voz alta, ante el pueblo y con el pueblo, sobre la gran amenaza que se cierne sobre nuestra nación y sobre nuestra democracia. Con nuestras voluntades y esfuerzos conjuntos, Colombia va a salir adelante en esta crisis, sin narcotráfico, sin la violencia de las guerrillas y los paramilitares del narcotráfico, sin la corrupción de los carteles de la contratación amparados en los narcos. Ya lo dijimos como Partido Conservador, cuando triunfamos contra viento y marea en el año 1982. Lo dijimos en 1998 ante un país incrédulo cuando prometimos rescatar el monopolio de la fuerza para nuestras Fuerzas Armadas y de policía. Y hoy se lo reiteramos a Colombia y a sus jóvenes. Sí se puede. Muchas gracias. Como ustedes escucharon, el expresidente Pastrana señaló que prácticamente lo que se está viviendo a esta hora, hoy en día, es muy similar a lo que él tuvo que afrontar cuando llegó a la presidencia. Y por eso el llamado y su pilar en esta campaña que empieza David Barguil en la presidencia es no al narcotráfico y mano dura. Esto está muy alineado a lo que indica la extrema derecha y por esa razón hoy dice a sus electores que definitivamente el conservatismo, aunque estuvo ausente durante un tiempo con fuerza, como él mismo lo señaló, hoy viene preparado con todo para poder defender el tema social y adicional a eso, pues como ustedes lo recuerdan, los señalamientos duros frente al tema del narcotráfico. Un narcotráfico que él dice, pues es sin duda alguna todos los males, la raíz de todos los males que afronta hoy en día Colombia, asesinatos, corrupción y demás. Incluso si ustedes recuerdan, alcanzó a decir que por qué algunos de los expresidentes y de los que él llamó como alfiles del narcotráfico no han salido a decir y a marchar que prácticamente están pidiendo impunidad en el tema de Odebrecht. También están frenando la economía con manifestaciones que él consideran están haciendo más daño al país y otras de las cosas polémicas y de los puntos polémicos que ha tenido que atravesar Colombia en los últimos días. A la Corte Constitucional prácticamente le dijo que cuando llegue Barguil, si llegase a ser presidente de la República, tiene que primar la seguridad de la nación y que evidentemente el narcotráfico se tiene que combatir a como dé lugar, que quienes no han permitido la fumigación con glifosato son cómplices de este narcotráfico que tiene y que ha afectado tanto a nuestro país. Ustedes escucharon, estamos muy cercas a las justas electorales y pues ustedes en semana van a seguir teniendo la información de primera mano, tanto de este partido como de los otros que pretenden llegar al Congreso de la República y a la Presidencia de la República. Sigan informados con Semana Noticias. Estamos a solo un clip de la información.